En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos por estos medios. Gracias por tener presente a Jesús en tu vida, en tu corazón. Dediquemos estos momentos para acercarnos al Dios de la vida, al Dios del amor. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Dios es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra, y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver
en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivían Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ahí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se lo enjugó con su cabellera. La casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo porque no le importaban los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba ahí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, con las celebraciones del día de ayer, Domingo de Ramos, dimos inicio a lo que es llamada la Semana Santa. Y es un tiempo hermoso en la iglesia, es un tiempo de grande enseñanza. Ayer iniciábamos precisamente la primera lectura tomada del profeta Isaías. Y en estos días, lo que va a ser lunes, martes y miércoles, seguiremos tomando a este profeta al igual que el viernes. Hay una enseñanza grande en este sentido porque estos textos, especialmente del profeta Isaías, son los que son llamados cantos del siervo de Yahvé. Se encuentran en este libro de Isaías y es una visión muy interesante la que tiene el profeta. Describe perfectamente la relación del siervo que mantiene con Dios. Muchos lo llaman como no solamente los cánticos del siervo de Yahvé, sino hay quienes incluso lo llaman el poema del siervo de Yahvé. Porque tienen esta finalidad o este tinte de poema, de poder descubrir cómo el profeta tenía una visión grande de cómo sería el siervo de Yahvé. Tenemos que tener precisamente presente que la palabra siervo viene de servidor. Por ejemplo, Jesús nos decía: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos.
podemos descubrir que entonces la palabra siervo viene de servidor. O en este sentido, los poemas del Cántico del Siervo hacen referencia al que viene a servir. Por eso Isaías tiene una visión bastante grande de cómo será este servidor, cómo será el siervo de Yahvé. Isaías describe muy bien esta relación del siervo de Yahvé que mantiene con Dios. Es una relación marcada por la escucha de la palabra de Dios, ya que escuchar nos conduce a confiar, a dar ese fiat o esa fidelidad en Dios, crecer en la fe. Escuchar la palabra de Dios es confiar en Dios que conduce a su pueblo, que lo llama a abandonarse seriamente, serenamente a la voluntad. Es muy interesante esta mirada que se tiene porque para poder entender precisamente lo que la referencia del siervo de Yahvé, podríamos entenderlo a través de un ejemplo. Sabemos que esta visión del siervo de Yahvé va a surgir precisamente a través de la alianza. Y por eso es importante con el ejemplo. ¿Qué es una alianza? Una alianza es un pacto. Lo más común en la Sagrada Escritura sabemos que es un pacto de Dios con el pueblo. Pero repito, es más fácil con un ejemplo. Si dos comunidades tienen un territorio y lo que los divide es un río, la autoridad de un pueblo busca la autoridad del otro y le dice, oye, mira, ¿qué te parece si entre los dos, entre nuestras dos comunidades, formamos un puente que nos pueda unir el uno con el otro? Si los dos están de acuerdo, ya sea que firmen o den la mano, están sellando un pacto, es una alianza. Pero entonces ahí tenemos que descubrir lo interesante, el pacto está entre los dos, entre la autoridad de un pueblo y la autoridad del otro. ¿Por qué este ejemplo es importante? Porque la alianza de Dios con su pueblo es entre los dos, el pueblo y Dios. Y a veces pensamos que el que tiene la misión, el que tiene la responsabilidad es Dios. Pero no es así. La alianza o el pacto es para que ambos pongan de su parte. Jesús, el servidor, nos viene a poner el ejemplo. Y en ese mismo ejemplo de formar un puente, Jesús pone un ladrillo, o pone la base o el cimiento, como quieras llamarle. Pero necesita que cada uno de nosotros pongamos también de nuestra parte. Que cada uno de nosotros vayamos construyendo con nuestros tabiques ese puente, esa alianza. Porque si nosotros tenemos presente este ejemplo, entonces podemos darnos cuenta que el amor de Dios es muy grande. El ofrecernos salvación y vida eterna es un signo hermoso. Darnos el don de su Espíritu es una gran bendición. Pero si solo uno es el que pone un esfuerzo y el puente se queda a la mitad, no se concluye. Necesita que el otro ponga de su parte. Por eso es que nosotros, al escuchar la palabra de Dios, dejamos que ésta nos transforme, que ésta nos instruya. Dejamos que esta palabra cause mella en nuestra vida. Y cuando nosotros experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida, cuando somos capaces de experimentar el arrepentimiento, el perdón,
Cuando descubrimos que nosotros somos bendición para el otro, entonces empezamos a edificar. Cuando damos de comer al hambriento, cuando damos de beber al sediento, cuando predicamos la palabra de Dios, cuando podemos nosotros alentar al que está triste, cuando nosotros podemos aconsejar, cuando vamos poniendo de nuestro lado, nosotros descubrimos que a esta vida hemos sido llamados para servir. O diría un dicho popular, el que no nace para servir, no sirve para vivir. Tenemos que descubrir que nosotros podemos unir ese puente en Dios. Jesús, en su sacrificio, nos ha puesto el ejemplo de servicio. Por eso es importante descubrir cómo esta mirada del profeta Isaías, de miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias, en él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones, hace referencia de cómo será el servidor. Pero Jesús no es el único servidor. Todos nosotros tenemos que descubrir que estamos llamados en esta vida a servir, a hacer el bien, a edificar el reino, a dar testimonio del amor misericordioso de Dios. Por eso es importante tener esa visión, no ese ejemplo del puente, porque si cada uno no pone de nuestra parte, el puente no se concluye. Si nosotros esperamos que sea Jesús el que haga todo, no vamos a haber realizado lo que queremos. Porque cada uno de nosotros tiene que poner de su parte. Por eso, unido con el Evangelio, es muy interesante esta lectura, porque resulta que Jesús fue a Betania, a la casa de Marta, María y Lázaro, aquel que ha sido resucitado. Incluso nos dice el texto cómo algunos no solamente fueron por escuchar a Jesús, sino también por ver a Lázaro, puesto que aquella fama de la resurrección ha sido tan grande que llama la atención de muchos, al grado que incluso están pensando en cómo acabar con él. Resulta que en este texto encontramos una parte interesante también en Judas, porque él, agarrando fuerte la bolsa del dinero, nos está demostrando que es un símbolo de la codicia, el símbolo de la mezquindad, o podríamos llamarlo también de la ambición. Ayer te hacía la referencia, Judas le ha dado un valor a Jesús, al quererlo traicionar, lo vende por 30 monedas, el precio de un esclavo. Él ya le dio un precio a Jesús, le dio un valor. A Jesús lo ha denigrado. En cambio, nosotros, ¿qué valor le damos a Jesús? Judas está pensando en el dinero, no en los pobres, porque aunque dice ese perfume pudo haber sido vendido y dárselo a los pobres, en realidad él pensaba que si ese dinero llegaba a esa bolsa, ya estaba pensando qué hacer con él. Es un signo de la ambición. En cambio, María, con su frasco lleno del mejor perfume, está representando un simbolismo grande: la fe, el amor y la fidelidad que le tiene a Dios. Por eso rompe ese perfume, porque en realidad al romper el frasco no le está importando lo que cuesta, sino el símbolo, darle a Jesús lo mejor que ella tiene. Además que hay otro símbolo, ungir el cuerpo de aquel que no tendrá la sepultura. Ella está llevando a fin lo que aún no está terminado. Y es un simbolismo muy interesante, porque María rompe delante de Jesús este frasco que es el símbolo de la generosidad, del derroche, el símbolo del amor,
Y es el signo que representa que para ella desprenderse de aquello puede llevarlo también a una gran bendición. Es un símbolo muy interesante que a lo mejor ahorita ya no podemos profundizar mucho, pero podríamos meditar en el sentido de que si ella está terminando lo que no va a tener una finalidad, es decir, ella está ungiendo a aquel que no va a ser ungido ante la muerte, que va a ser depositado en el sepulcro. Podríamos meditar cuántas cosas nosotros podríamos poner en el altar que a lo mejor para nosotros no han tenido un fin. Por ejemplo, a veces podemos pensar, no es tan fácil el perdón, o decimos yo perdono pero no olvido. Si nosotros en el altar ponemos ese aroma de ese perfume, entonces podría simbolizar muchísimo. Además, ese aroma que se dispersa en toda la casa es un símbolo grande. El amor que está representado en ese perfume no es el símbolo solo de María. Al llegar a todos los de la casa es porque el signo del amor que se ha experimentado en Dios lo viven todos los que viven en esa casa. Por eso es interesante descubrir, y por eso te decía que tanto podríamos poner en el altar, porque también podríamos nosotros meditar qué tanto todos los de la casa aman a Jesús. A lo mejor hay quienes pueden tener un amor grande y profundo por Jesús, y a lo mejor hay quienes no le damos mucho valor. A lo mejor hay quienes nos cuesta más el acercarnos a hacer oración. A lo mejor hay quienes les cuesta trabajo acercarse a la misa. ¿Qué tanto valor le damos a Dios? Por eso el que ella ponga este perfume es una parábola grande del amor. Como decía Jesús, nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y ella está haciendo este simbolismo. Desde entonces la gran casa del mundo se llenó de aquel perfume del amor de Dios. Con Jesús no caben los amores o las medidas de los mezquinos. Para nosotros que hemos aprendido del amor de los amores, tenemos que aprender a compartirlo. Por eso hacía esta referencia del siervo de Yahvé. Todos nosotros estamos invitados a dar ese testimonio de que hemos sido llamados a servir, a compartir de ese amor de Dios misericordioso por la humanidad, a dar ese amor sin medida. Pidámosle por tanto al amor de los amores, al Dios de la vida, que nos conceda la gracia de poder asemejarnos a Él en esa capacidad de amar y de servir. Vamos a pedirle a Dios que así sea. En este tiempo de la sagrada pasión en que Cristo presentó al Padre las súplicas y oraciones con lágrimas, supliquemos humildemente a Dios para que se digne escuchar nuestras plegarias por amor a su Hijo. A cada intención vamos a decir: Padre misericordioso, escúchanos. Para que la Iglesia, esposa de Cristo, se purifique más plenamente por la sangre de Cristo en este tiempo santo de pasión, roguemos al Señor. Para que todas las cosas en el mundo se pacifiquen en orden a la salvación por medio de la sangre de Cristo, roguemos al Señor. Para que todos los que participan en la pasión de Cristo por la enfermedad y los sufrimientos alcancen fortaleza y paciencia, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Para que todos nosotros, por la pasión y muerte de Cristo, lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Pedimos a Dios nuestro Padre por el eterno descanso de Pedro y Luis Fernando Pérez Suárez,
Argens Mercedes Sarabia de Zamora, Roberto Aspilcueta a 3 días, Laurentino Rodríguez, para que el Señor les tenga gozando de su amor en el cielo. Oremos. También pedimos por las intenciones de la señora Maya, por la salud de Gaby Gómez, Maurilio Vázquez, por el bienestar de Gustavo Paniagua y su familia. Oremos. Por la salud y recuperación de Manuel Ramos Murguía y Sonia Santos. Oremos. Pedimos a Dios nuestro Padre por todos aquellos que se encuentran contagiados de este virus. Pedimos para que pronto puedan recuperarse. También pedimos por todos los médicos y enfermeras, por todos aquellos que están dedicando un tiempo a esta labor de cuidar a los enfermos. También pedimos para que los científicos puedan encontrar pronto una vacuna que nos ayude a frenar esta enfermedad. Y pedimos por todos aquellos que han fallecido a causa de la misma, para que el Señor les tenga gozando de su amor en el cielo. Oremos. Atiende, Señor, a las súplicas de tu pueblo, para que cuanto se atreven a esperar por sus propios méritos lo alcancen por la pasión de tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos en este momento nuestras ofrendas a Dios. Le seguimos haciendo la cordial invitación para que aquellos que en estos días están siguiendo la misa por las redes sociales puedan también en sus altares poner su ofrenda, y así en algún momento determinado, ya sea cuando termine esta situación de la cuarentena, podamos compartir de nuestros bienes con los más necesitados, ya sea con alguna despensa o con algún medicamento, pero que podamos compartir juntos lo que Dios nos ofrece en nuestra vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que ahora te presentamos. Él es para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que ahora te presentamos. Él es para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio agradable ante tu presencia. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando, y ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desechar nuestros falsos criterios, concédenos que nos ayuden a producir verdaderos frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación
Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque se acerca ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberanía del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles, que gozan eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo,
A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, Él es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado con estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues ya estamos transmitiendo por más medios. Monseñor Carlos está transmitiendo por su Facebook, por YouTube, LinkedIn, Twitter y no recuerdo qué otra aplicación, un servidor por Facebook. Pues ya estamos poco a poco transmitiendo a más redes. Les seguimos invitando para que todos aquellos que nos están siguiendo pongan el apellido de sus familias para una dinámica que vamos a tener en esta semana. Quienes gusten pueden hacernos ese favor de recibir esta bendición. Entonces, por favor, pueden anotar el apellido de sus familias. También vamos a seguir confesando hoy, mañana y pasado, de 11 a 12 y de 5 a 6 de la tarde. Para el Triduo Santo, el jueves, la misa de la institución de la Eucaristía la vamos a tener la transmisión a las 8 de la noche. El viernes por la mañana un grupo de laicos va a dirigir la meditación del Vía Crucis y la misa propiamente de la exaltación de la cruz será al mediodía. La vigilia pascual será el sábado transmitida a las 8 de la noche y así podamos mantenernos unidos todos en la fe. Oremos. Dios y Padre nuestro, que con tu protección socorra a los humildes y asista continuamente a quienes confiamos en tu misericordia, para que se preparen a celebrar las fiestas pascuales, no solo con acciones corporales, sino sobre todo con pureza de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Encomendemos a nuestra Madre del Cielo su protección y auxilio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Pasen todos muy buena tarde y tengan buen provecho. Dios les bendiga.